Mis amigos, bienvenidos a Caficultur. Van a obtener un tour natural. Aquí no hay show, no hay disfraces, no hay libreto, no hay smoking. Es solo mi experiencia como campesino. Pueden hacer todas las fotos que quieran y todas las preguntas que quieran. No hay restricción de ninguna clase. Entonces iniciamos contándoles que yo soy un campesino que no tuvo estudio, que solo me enviaron a una escuelita de una montaña en límites de Risaralda y Chocó para aprender a leer y escribir un poquitico, y teniendo tan solo 10 años me tocó enfrentar la vida, ir a jornalearla a las fincas aledañas para ganar un poco de dinero y ayudar al sostenimiento de la familia. Con 10 años. En ese tiempo éramos demasiado pobres, pero éramos más felices que cualquiera hoy en día, por muchas razones. Primero, los abuelos nos enseñaban a respetar y a hacernos respetar. Segundo, nos enseñaban que la palabra equivalía a una escritura. Tercero, no teníamos el consumismo de hoy. Cuarto, tampoco había el orgullo y la vanidad que hoy se come en medio mundo. Qué bueno. Quinto, los jóvenes de mi edad no crecíamos con esa ambición exagerada de conseguir dinero en abundancia de la noche a la mañana sin hacer nada y aún atropellando a todo el que estuviera por delante, como lo es hoy en día. Pero lo más importante de todo era que cuando íbamos a una finca a trabajar sin conocer a nadie, sin que nadie nos conociera, el dueño de la finca nos integraba a su familia y nos hacía sentir como parte de su familia. Comíamos igual que los hijos del dueño de la finca, dormíamos en habitaciones con los hijos del dueño de la finca y hasta nos conseguíamos de novia a las hijas del dueño de la finca. Era maravilloso. Ganábamos muy poco dinero porque en ese tiempo se ganaba muy poco dinero, pero el cariño de la gente reemplazaba el dinero del mundo y nosotros éramos felices en medio de la pobreza que teníamos. Entonces los años pasaban desapercibidos. En el año 75 yo ya era un viejo. Ocurrió un fenómeno climático en América que nunca había ocurrido y que se creía que jamás volvería a ocurrir. Que ese suceso marcó la historia de Colombia para toda la vida, sin haber ocurrido en Colombia. Ese suceso fue una caída de nieve durante 2 días continuos, 17 y 18 de julio del año 75. Pero esa nieve cayó concentrada en una región de Brasil que se llama el Paraná, donde se producía la mayor cantidad de café del mundo. Brasil siempre ha sido el primer productor de café. En esa época Colombia era el segundo en producción, el primero en calidad. Debido a ese suceso, porque esa nieve mató millones y millones de árboles, Colombia pasó a ser primero en producción y primero en calidad. En Brasil ese suceso lo llamaron la nube negra o la helada negra. El gobierno de Colombia lo llamó la helada santa. Los dueños de finca la llamaron la bonanza cafetera. Fue la primer bonanza cafetera que se conoció en Colombia. Y nosotros los recolectores la llamamos la desgracia cafetera. Ya se van a enterar por qué. Entonces, para el año 76, el café de Colombia, debido a la demanda de los países que todos querían el café de Colombia, no solo porque era el mejor, sino el único en ese momento.
para el año 76 el café de Colombia había pasado de 60 centavos de dólar la libra a valer hasta 4 y 5 dólares. Hablar de 5 dólares hace casi 50 años era algo loco, nadie hubiera pensado eso. Entonces los dueños de finca empezaron a volverse ricos, eran como los petroleros de la zona cafetera. Pero a pesar de volverse ricos, a nosotros nos pagaban el mismo miserable salario de antes de incrementar el precio del café. El gobierno de esa época incrementaba todo exageradamente, aprovechando la oportunidad de que los dueños de finca no iban a protestar porque se estaban volviendo ricos y el café había pasado a ser la base de la economía en Colombia. Entonces incrementaba todo exageradamente menos el salario de los campesinos. Empezaba una diferencia astronómica en dinero en la economía, porque nosotros para el año 77 no alcanzábamos a ganar con qué comer. Y el dueño de la hacienda, el que se iba volviendo rico, le iba comprando las fincas a los vecinos y formaba lo que ellos llamaron haciendas. Pero en esa hacienda empezaba la desgracia de nosotros. Por dos razones en especial. Primero, empezaba una discriminación social, que fue la que más nos dolió. Segundo, cuando un campesino no quería venderle la finca al rico, se empezaba lo que en Colombia se llamó el boleteo, que eran los dueños de las haciendas a veces en alianza con la guerrilla, le metían una boleta por debajo de la puerta de la casa al dueño de la finquita pequeña, dándole 12, 18 o 24 horas de plazo para venderle la finca al rico por lo que el rico quería pagarle por ella, o dejarla abandonada de la noche a la mañana para proteger la vida de su familia y del jefe mismo. Eso fue una de las cosas más terribles que casi nadie le cuenta al mundo. Se empezaba un desplazamiento forzado a los campesinos. Y el rico, cuando tenía una hacienda grande, nombraba a un mayordomo, ya se le manchaba el alma si siquiera saludaba a los trabajadores. Nombraba a un mayordomo que era el encargado de dirigir todos los trabajos de la hacienda. Y ese mayordomo lo primero que mandaba hacer era una habitación gigante que ellos llamaban cuarteles, donde teníamos que dormir 20, 50, 100, 200 o más trabajadores en una habitación como gusanos. No había una cama, no había un colchón, no había un baño, teníamos que ir a hacer las necesidades a los cafetales y a bañarnos a las quebradas. Lo único que nos daban para atender para dormir era un tendido que ellos llamaban esteras. Era un tendido como un tapete hecho de guasca de plátano o de banano. Entonces cada uno en la mañana enrollábamos la estera y la parábamos en el sitio donde dormíamos con la maletica. El dueño de la hacienda, si compraba 10 fincas, tumbaba 9 casas. No se las daba a los campesinos a que vivieran allí solamente porque decían que se iban a apropiar de ellas. De las 10 dejaba solo una, la que mejor viera. Y esa casa se la daba a otro parásito para que viviera allí, que ellos llamaron alimentador. Ese alimentador iba al mercado y compraba lo que nadie quería comprar. La carne más mala, todo lo más económico para que le quedara mucho dinero. Mientras nosotros nos desnutríamos, ellos se enriquecían. Compraban casas, carros, fincas
mientras nosotros vivíamos la peor miseria del mundo. Entonces, ese fue uno de los mayores desplazamientos de Colombia, de campesinos en Colombia, a los pueblos y a las grandes ciudades, porque no tenían otra opción. Pero había algo demasiado importante que no se percibía. Ni el gobierno ni los dueños de las haciendas se percataban que estaban alimentando un monstruo que se los iba a tragar a ellos también. Pero la ambición a veces enceguece la gente. Los ricos, los dueños de las haciendas, no se percataban que esa injusticia con el trabajador la iban a pagar caro, porque la guerrilla empezaba a aprovechar esa inconformidad del campesino y empezaba a engañarnos diciéndonos que nos uniéramos a ellos para enseñarnos a pelear contra el gobierno en defensa de los derechos del campesino, cuando en realidad ellos eran los peores enemigos. Como nosotros en nuestra infancia nunca tuvimos un radio, no sabíamos que existía un televisor. Ellos engañaban fácil al campesino y el que no se dejaba engañar se lo llevaban a la fuerza. Miles de jóvenes que hoy en día desaparecieron de la noche a la mañana y los padres no saben dónde están sus hijos todavía. Entonces, no importaba si era hombre o mujer. Entonces, la guerrilla iba apretando ese lazo en el cuello de los mismos dueños de las haciendas, porque los dueños de las haciendas tenían que pagar lo que ellos llaman impuesto de guerra, que no era más que una extorsión con otro nombre. Y entre más grande fuera la hacienda, más alta era la cuota que les tenían que dar a ellos. Llegaron a un punto donde ya no podían pagar la finca o la hacienda, no producía para pagarle a la guerrilla. Entonces empezaron a tener que hacer lo de los campesinos anteriores, vender sus haciendas por lo que les querían pagar por ellas, no lo que él dijera que valía, o dejarlas abandonadas. Ya no podían venir a las haciendas a mirar siquiera cómo iba su finca, no. Tenían que delegar en un agregado que ellos llamaban, donde se podía hacer lo que quisiera ya y el dueño no podía ir a mirar qué había producido la finca ni nada. Entonces, era el precio de esa injusticia que empezaron con los mismos trabajadores. Y el gobierno no se percataba que se estaba formando un ejército gigantesco por las malas políticas de ellos, que a lo último la guerrilla creció tanto que ya el gobierno, el ejército no era capaz de controlar, de defender el pueblo. Y ya había muchos pueblos en Colombia que la ley la imponía a la guerrilla. Hasta los mismos policías que habían en los pueblitos pequeños tenían que doblegar su cabeza ante la imponencia de los guerrilleros de esa zona. Pero la guerrilla, en medio de todas esas injusticias que tenía, cometió una en especial. No era especial, pero que fue la que marcó la desgracia de la misma guerrilla. Fue haber matado a un señor, un pequeño ganadero, en un pueblito de Antioquia que se llama Amalfi. Secuestraron al señor y no pudieron pagar la totalidad del rescate, entonces la guerrilla lo mató. Cuando los hijos, tenía 3 hijos hombres, y esos 3 hijos se dieron cuenta que el papá lo habían matado y empezaron a reunir campesinos para formar un grupo
de campesinos y defenderse de la guerrilla, porque ellos ya habían puesto en conocimiento de la ley todo lo que ocurría con el papá y no hacían nada. Les daba miedo de la guerrilla. Entonces esos jóvenes empezaron a reunir campesinos para formar un grupo y defenderse de la guerrilla. Pero el trasfondo de ese proyecto no era defenderse de la guerrilla, era vengar la muerte de su padre. Y era tanto el atropello de la guerrilla al pueblo que se iban uniendo jornaleros, dueños de finca, hacendados, millonarios, ganaderos, políticos, todo el mundo cansado del atropello se iban uniendo hasta formar un ejército gigantesco también, pero tan asesino y tan bárbaro que la misma guerrilla les temía a ellos y se empezaron a llamar las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces ya había quien enfrentara a la guerrilla, porque el gobierno era cobarde. Entonces esa guerrilla fue creciendo, pero en el transcurso de muchos años la guerrilla volvió a cometer otro error garrafal. Fue haber matado el papá de un político. Y ese joven político empleó todo su poder económico porque eran muy ricos y su astucia como político para ascender en la política y ejecutar la venganza de su padre. Y llegó a lo más alto de la política. Pero no podía hacer lo que él quería porque tenía los ojos del mundo puestos en él. Las ONG, el derecho internacional humanitario y muchas entidades que están pendientes de todo lo que ocurre en los países, más en un país violento como era Colombia en esa época. Esa guerrilla era las FARC, ¿era? Las FARC, entre comillas, Sí. porque la guerrilla, las FARC nunca fueron guerrilla. O sea, fueron una unión de agricultores. No. ¿No? Las FARC fueron unos personas que aprovecharon la revolución política del 48 por la muerte de Gaitán y se formó un grupo de criminales, ladrones, asesinos, violadores, que en esa época los abuelos les llamaban chusmeros o bandoleros. Pero en el transcurso del tiempo se dieron cuenta que la palabra guerrillero era respetada, incluso tenía apoyo de otros países extranjeros. Entonces empezaron a hacerse llamar guerrilleros, pero ellos nunca fueron guerrilleros. Guerrilla en Colombia no hubo sino una, se llamaba el M-19, que era un grupo que nació verdaderamente como un grupo revolucionario con ideales de guerrilla, defensor del pueblo, pero no mataba a los ricos para quitarle el dinero. Entonces era una diferencia astronómica de una guerrilla al otro. Entonces, cuando se dejaron corromper de Pablo Escobar en el año 80 y pico, no recuerdo, que les patrocinó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, que fue un caos, un fracaso total, porque hubieron muchísimos muertos inocentes de todos, grandes personajes de la vida política. Fue un fracaso total y la guerrilla del M-19 tuvo que empezar a pensar en un proceso de paz porque ya el pueblo empezaba a rechazarlo por los asesinatos.
perdió su credibilidad Sí, ante el traspasaron pueblo. una barrera y claro, perdían todo. Entonces idearon cómo firmar un proceso de paz con el gobierno. Y para ese proceso de paz tenían que ir a firmar los documentos los grandes líderes y se dieron a conocer al público, y los grupos tradicionales de esa época empezaron a matarlos selectivamente hasta que quedaron muy poquiticos. Entre ellos el que hoy es presidente de Colombia, Nuevo, el que acaba. Gustavo Petro. Ese era militante del M-19. Ah, sí. Ujú. Entonces, ahora este señor aprovechó esa inconformidad que tiene el país por la falta de liderazgo de los grupos políticos de la época, la inconformidad del pueblo, y lo llevaron ahora presidente a él. Pero nosotros tenemos más miedo que cualquier otra cosa que nos va a llevar a un Venezuela, Sí, ¿no? o a un Cuba. ¿El hijo de Laura lo van a procesar al final o qué? Eso se dice, pero ¿Por corrupción o algo así? no es corrupción, sí, es corrupción. Se dice, no sé. ¿Pero él lo va a permitir? Él ha dicho que sí, ¿no? Sí, claro. Pues ya dio el primer paso. Él dijo que el dinero que había recibido no era de narcotraficantes ni era de corruptos. O sea que aceptó ya que sí recibió dineros a escondidas. Entonces, blanco es, la gallina lo pone y grito lo come. Entonces... Eso no es la cosa. Es diferente. Sí, blanco y botella. Entonces, ese político no le quedaba, no, ese no viene sino a buscar por ahí un rotico en la madera para meterse, que debe ser la casa de él. Es un dron, ¿eh? Parece un dron. Sí, aquí tenemos de varios tamaños. Nosotros empezamos a vivir un infierno. Malo si estaba la guerrilla, malo si estaban las autodefensas, que con la unión del político se empezaron a llamar paramilitares, y malo si llegaba el ejército. Entonces nosotros empezamos a vivir el infierno más grande y nos fuimos convirtiendo como nómadas los campesinos, que en ese tiempo no nos decían nómadas sino andariegos. Y en esa vida como andariego yo maldecía mi vida como campesino y renegaba como un habitante de la calle. No solo, uy, nos van a dar más pintos, ¿sí? No solo por la injusticia en los campos, sino por el temor a tanto peligro, porque eso no había paz en el campo. Ahí hay una desplazada de Antioquia de lo que fue la presión de la guerrilla en esa época. Su madre y ellos, estando pequeños, ¿cierto? Tuvieron que abandonar la tierra dejando todo. Entonces, debido a eso nos convertimos como nómadas por tanta injusticia. Pero en esa vida de nómada yo maldecía mi vida como campesino y renegaba como un habitante de la calle. En el día era una porquería vulgar de todo, como un habitante de la calle. Pero en la noche le oraba a Dios porque soy muy católico y le pedía que si no me mataba la guerrilla o las autodefensas o el mismo ejército, yo le rogaba a Dios que algún día me diera una finca para yo mostrarle a esas porquerías de las haciendas que no hay necesidad de humillar a nadie. Estando una vez en un pueblo que se llama Belén de Umbría, unos jóvenes me dijeron que si yo quería ganar mucha plata, porque en ese tiempo no se decía dinero sino plata,
que me fuera con ellos para la costa norte de Colombia, que ya se ganaba mucha plata. Fue donde por primera vez me llevaron a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y cuando llegamos donde íbamos a trabajar en medio de esta gigantesca montaña, allá no había un palo de café, no había una mata de plátano, no había nada. Pero sí habían cultivos de marihuana tan grandes como todas esas montañas que ven, donde nosotros sin dinero para regresar, sin qué comer, no había otra opción que tirar nuestro orgullo de cafetero al suelo y pasar por encima a ir a recolectar marihuana. Pues resultó que ese es un trabajo demasiado duro. Eso a uno le crea lo que ellos llaman un guante de cemento. Es una callosidad que nunca se le vuelve a quitar a uno. Cuando uno tiene esa callosidad, uno recolecta mucha marihuana. Y era tan bueno que no solo nos podíamos fumar toda la marihuana que quisiéramos, sino que ganábamos hasta 5 veces lo que ganábamos aquí recolectando café. Y era una maravilla porque yo iba y me enterraba en esa montaña 2, 3 meses, ahorraba el dinero, venía a mi casa, le daba el 70% del dinero a mis padres y con el 30% que me quedaba yo descansaba 8 o 15 días, me emborrachaba, me quedaba platica hasta para ir a visitar las niñas malas que son tan buenas en unos sitios que se llamaban zonas de tolerancia, eran los burdeles de esa época. Entonces era una maravilla porque uno tenía con qué darle comer a los padres y con qué satisfacer un poquito esas locuras, esas travesuras de uno de joven. ¿Qué edad tenía usted cuando pasaba esta época? Bueno, ¿Más o menos? era un viejo joven, un viejo inocente, porque a nosotros nos criaron en una cohibición para todo, que nosotros crecimos y llegamos a hombres y tontos, no sabíamos nada de la que era la vida. Estoy hablándole del año 78 y yo soy modelo Willis, del 53. Entonces tenía 25 años, iba para los 26, pero era con perdón de las niñas, un huevón a toda carrera. Entonces, pasaban los años, era una maravilla. En el año 80, un quintal de marihuana en la Sierra Nevada valía entre 19 y 20 mil pesos. Para el año 81, el mismo quintal de marihuana llegó a valer 95 mil pesos. Fue peor que el café. La demanda de los americanos, porque esos monos sí son buenos para fumar marihuana, establecieron como una guerra de precio entre ellos mismos la ambición por obtener la marihuana de Colombia, que era considerada la mejor del mundo. Y cuando la marihuana llegó a ese precio, se desató una guerra sangrienta entre los mismos productores de marihuana, que se mataban las familias enteras por robarse la marihuana y venderla a ese precio. Era que en ese tiempo 95 mil pesos era muchísimo dinero. Entonces se desató una guerra y nosotros volvimos a quedar los jornaleros en medio de otra guerra que tampoco era de nosotros, pero que esa maldición nos perseguía por donde íbamos. Lo que nosotros vivimos allá los jornaleros, da vergüenza contarlo, da de todo. Lo que puedo decirles es que lo que viví allá, muchos años después, me tuvo en una clínica psiquiátrica debido a lo que los médicos llaman estrés postraumático. Y milagrosamente, con la ayuda de Dios,
de psicólogos, psiquiatras, médicos y de mi familia, logré superar toda esa crisis y volver a la normalidad. Pero si ustedes quieren ver un poquitico de lo que yo o que muchos miles de campesinos vivimos allá, pueden entrar a una página que se llama Netflix o Amazon y buscar una película que se llama Pájaros de Verano. Ahí se van a dar cuenta un poquitico de lo que yo vivía ya en esa época. Entonces volví a la miseria del café, a ganar 30 pesos el día a fines del año 81, donde yo no ganaba ni siquiera para darle la comida a los viejos. Volví a vivir esa miseria y volví a maldecir como antes la semilla. Entonces, como la experiencia es como la mierda, nadie la coge. Habiendo vivido ese infierno, me volví a dejar engañar en el año 84. La pobreza me encegueció y unos señores me dijeron que en los llanos orientales de Colombia se ganaba muy buena plata. Y yo vendí lo que podía, lo que tenía para irme con ellos. Fue donde me llevaron a un pueblo que se llama El Retorno Guaviare. Y de allí navegamos 8 días en canoa por un río gigantesco que se llama Río Inírida en dirección a Brasil. Cuando llegamos donde íbamos a trabajar, mi sorpresa fue mayor porque allí no había nada. No había marihuana, que la única esperanza que yo llevaba era que tal vez iba a ser a la marihuana, pero con tal que no hubiera la violencia que había en la sierra, para mí iba a estar bien. Pero no fue así. Llegamos a unos cultivos enormes, verdecitos, la cosa más hermosa del mundo. Y allí nos dimos cuenta que esa planta hermosa se llamaba coca. Fuimos miles y miles de campesinos que llegamos al mundo de la coca como llegamos a la marihuana. Inocentes, engañados, y otros que sabían que era la coca, pero era el único camino de sobrevivir. Como yo ya llevaba la callosidad de la marihuana, que eso nunca se le quita a uno, eso es De por vida. de por vida, eso lo llaman guante de cemento. No, las dos, porque Sí. no raspa, pero es a el solo lado, los otros dedos son débiles como cualquiera de ustedes. Entonces, como ya llevaba esta cosa, me rendía mucho recolectar hoja. Y era el único que empecé a cambiar la vida allí, porque cuando yo fui, solo comían lenteja todo el día con el sabor que le diera el agua y la sal. Sin nada. Y yo a los 2 o 3 días decidí internarme en la selva de noche. No demoró mucho tiempo el jefe en ir a visitar lo que ellos llaman laboratorio. Y vio que el químico no tenía la firmeza de un químico, que ya iba a mezclar los químicos y temblaba. Se dio cuenta que estaba enfermo de malaria y se enojó terrible porque no había avisado a tiempo para conseguir otro químico. Pero el jefe, como castigo por no haber avisado, le dijo que le tenía que enseñar a alguien de los trabajadores, porque si no los iban a matar a todos. Entonces el químico le dijo al jefe que le mandara a un trabajador, y como yo era el consentido de él por lo que yo hacía, me mandó a mí. Y en tan solo 3 días yo aprendí a manipular perfectamente la sal liviana, la gasolina, el ácido sulfúrico, el amoníaco y el pergamanato. Y también podía extraer el contenido de la hoja de coca
con cemento y agua. Era una maravilla y cuando el jefe vio que yo producía ese veneno bien, me nombró químico. Y al señor lo alzaron en una canoa para el primer hospital que quedaba en San José del Guaviare, donde demoraban en verano y en contracorriente entre 11 y 12 días para llegar allá, donde nunca nos dimos cuenta si el señor llegó vivo, si llegó muerto, si se salvó, o si los narcos lo tiraron arriba a un vivo porque ya no importa nada. Y ellos dicen que el que no produce no tiene derecho a comer. Entonces, yo ya me sentía grande, importante, porque me nombraron químico. Y a los poquitos días de estar como químico, por boca de los mismos trabajadores más antiguos, empecé a darme cuenta de lo que causaba ese producto a las personas que lo consumían. Y yo empecé a maldecir mi vida el día que acepté ser químico, porque yo no me había unido a la guerrilla, porque siempre les decía que yo nunca iría a tomar un fusil para matar a un compatriota que no me había hecho nada, que quizá ni conocía, solo porque no pensaba igual que el jefe de la guerrilla. Pero allí me di cuenta que yo con ese veneno estaba matando más gente que la misma guerrilla, no solo en Colombia, sino en muchos países. Y maldecía mi vida, pero yo no podía hacer ya nada. Al mismo tiempo iba teniendo unos contactos que yo sabía que eran más peligrosos todavía que lo que había vivido, porque empezaban a llegar los más grandes jefes de la guerrilla a que yo les entregara el 20% de la droga, que es lo que ellos llaman impuesto de guerra. Y se iban ellos y el mismo día o al otro día a una pista clandestina que había allí llegaban los más grandes capos de esa época o los lavaperros de los narcos a que yo les entregara el 80% restante. Eso ya estaba negociado desde Bogotá. La gente en el mundo cree que el campesino es narcotraficante o que es productor de coca, ¿no? Somos jornaleros, la mayoría del 99%. Los dueños de los cultivos son grandes de corbata y cuello blanco en Bogotá. Y ellos no hacen sino dar órdenes y hacer sus contactos. Y los jornaleros allá ganan mucho dinero, pero viven la peor miseria del mundo. Eso es una ilusión. ¿Cómo consiguió salir de ahí? Porque no sería fácil. Si tenía información de la zona, de todo, contactos, salir de ahí no es fácil, ¿no? Para Dios no es nada difícil. Y Él me ayudó. Entonces, yo sabía que conocer todo ese mundo era más peligroso que todo lo que había vivido y que no iba a salir vivo de allí, porque yo llegué a ser químico por un accidente, por una necesidad, pero no porque fuera de la rosca de los grandes dueños del cultivo o de los propios narcos. No, yo llegué por un suplefalta a que me llegó esa oportunidad. Entonces yo vivía el peor invierno. Yo todas las noches me preguntaba si iba a amanecer vivo al otro día. Y pasaba el tiempo y llevaba 2 meses, 3 días como químico, cuando un día llevaron el dinero para pagar a todos los que trabajábamos allí. Cuando me dieron lo que yo había ganado, yo casi me desmayo, porque era tanto dinero para mí como campesino que nunca había imaginado tener ese dinero. Para darles un ejemplo, en el mundo del café en esa época me hubiera ganado 1.200 pesos, a 30 pesos el día en 2 meses. En el mundo de la marihuana en la Sierra Nevada, en los mismos 2 meses, que era casi el plazo que yo tenía para venir a la finca,
me llegué a ganar 5.800. La diferencia es como del cielo a la tierra. Pero en el mundo de la coca me pagaron por 2 meses, 3 días, 181.000 pesos. Eso era más que sueldo de presidente. Entonces yo ya no caminaba, sino que levitaba. Pero fui y me acosté a mi hamaca y yo no podía dormir, yo daba vueltas, recordaba las enseñanzas de los abuelos, de mis padres, de mi propia cultura. Maldecía el día que decidí ser químico porque ya estaba consciente de lo que estaba haciendo allí. Y miraba el dinero y me preguntaba cuántos muertos tendrían que haber habido para yo ganar ese dinero. Y esa misma noche, a medianoche que todo el mundo dormía, Dios me dio la fuerza de voluntad de tomar la decisión de escapar de ese infierno sin medir consecuencias. Si me iba a tragar vivo la selva, que era lo único que me quedaba, o me iban a encontrar los narcos y me iban a matar sin ninguna consideración. Pero yo decidí que prefería morir de hambre en la selva que morir torturado por los narcos, porque yo sé lo que le hacen ellos a las personas que los traicionan. Allá solo tiene un precio, la vida, y de qué forma terrible lo hacen para crear escarmiento. Entonces yo me interné en la selva tratando de no dejar una huella al comienzo para que no me fueran a encontrar. Y no supe cuánto tiempo estuve caminando en la selva, porque uno llega a un punto donde pierde la noción del tiempo. Uno se acuesta, se sienta a veces a dormir o a descansar, y uno no sabe si se muere, si se desmaya, si se duerme. No. Cuando uno despierta dice, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Y pasaban y dele los días. Solo comía una nuez que se llama cuesco y una planta que se llama cañagria, porque uno de los caños no puede tomar agua porque eso todo viene contaminado de residuos de los químicos de los coqueros. Yo siempre he sido muy malicioso toda la vida. La vida me enseñó a eso desde pequeño. Y cuando nosotros íbamos entrando para allá en las canoas, yo veía que el río era una serpiente enorme en esas llanuras inmensas, y que a veces iba por allá y regresaba y volvía a pasar aquí a una cuadra, y yo pensaba, si yo corto derecho, conservando la misma dirección del río, no dando las vueltas del río, sino cortando derecho. De vez en cuando me encaramaba a un árbol que pudiera encaramarme el más alto y mirar la dirección del río, entonces yo sabía que podía cortar derecho. Y de esa manera logré caminar mucho hasta que ya no podía más. Y allí me encontraron unos indígenas de la tribu Macú. Eran unos indígenas que se estaban adaptando a la vida del blanco. Los mismos coqueros los estaban enseñando a comer con sal, a fumar cigarrillo y a tomar hasta cerveza. Y ellos iban cazando y al mismo tiempo para donde habían unos colonos a que les vendieran un poquito de sal. Y ellos me encontraron que yo dormido, ellos se imaginaron que yo estaba muerto y me sacudían. Y yo desperté y esos indígenas me ayudaron a llegar a donde estaban esos colonos. Allí pude comprarles comida, bebida, dormida bajo techo, mientras me recuperaba un poquito para seguir el regreso a mi casa. Tú llevabas toda la plata encima. Claro, era mi pasaporte. Por eso. Y no peligraba esa plata. Claro, si se hubieran dado cuenta. Si se hubiesen dado cuenta, ¿no? Claro, ellos ya conocían la plata. Claro. Pero yo siempre donde estaba
a veces me sentaba en mi mochila y me recostaba a un palo y ahí me dormía. Claro. Y ellos no percataron, o bueno, falta de inteligencia, No tiene malicia. No estaban no están maliciados maliciados todavía. con esa cosa. no me movieron. Ellos me hubieran podido mover, yo había dejado mi mochila ahí. Entonces inicié, los mismos campesinos me dijeron cómo llegaba a una trocha que había por la selva, donde de vez en cuando bajaban carros a llevar químicos a la orilla de un caño para llevarlos al río Grande y embarcarlos río abajo. Y me dijeron cómo podía llegar allá, y allí no me demoré más de mediodía para que pasara un carro y me llevara. Me llevó a San José del Guaviare, donde era el infierno para mí, porque ese es el sitio donde llegan todas las avionetas y aviones con coca, con pasajeros, con coca, sale coca para muchas partes, y es el sitio preferido donde llegan todos los dueños de cultivo, los mayordomos y todo. Y yo sabía que allí me iban a encontrar muy fácil. Pero yo llegué en la noche a San José, conseguí un hotelucho para dormir y al otro día a las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto, consiguiendo transporte para Villavicencio. Cuando llegué allá no había sino un pasajero y no salía sino con 5. Yo con el amigo eran 2. Esperar que resultaran 3 pasajeros más era de abrir la puerta para que me descubrieran allí. Entonces me tocó decirle al piloto que yo necesitaba salir rápido, y él aprovechó el oportunismo y me dijo: si usted paga los otros pasajes, yo salgo con ustedes 2. Me tocó pagar 4 puestos que en ese tiempo, aprovechando la situación, me cobraron a 5.000 pesos cada pasaje, cuando no valía 2.000 pesos. Pero la necesidad tiene cara de perro. En Villavicencio yo ya me sentía en una ciudad grande, yo ya no había tantos riesgos. Ahí tomé un bus a Bogotá, de Bogotá a otro a Armenia y de Armenia a mi casa. Cuando llegué a mi casa le di más de la mitad del dinero a mis padres, pagué las deudas que debían, porque yo cuando me iba les dejaba crédito en la carnicería, en la tienda, en toda parte, y ellos lo que necesitaban lo pedían allá, y cuando yo venía pagaba todo, dejaba el dinero que podía y volvía y me iba. Era una rutina, años. Entonces, con el dinero que me quedó, mi esposa y yo, Yamile, decidimos que queríamos formar un hogar aparte porque ya tenía a mi hijo de pocos meses de nacido. Decidimos colocar una tienda. Ni ella sabía de comercio ni yo tampoco, pero le pusimos alma, vida y corazón para yo no regresar ni a la miseria del café, ni al mundo de la marihuana y menos a la coca. Entonces, ese negocio, con la ayuda de Dios del cielo y de mi vieja y del tiempo, crecía y crecía y crecía enorme. En el año 2009, ya los vecinos decían que yo era uno de los culones de esa región. Tenía carro, tenía varios negocios, tenía varias propiedades y la gente decía que yo vivía muy bien. Yo manejaba dinero, pero no vivía bien, porque yo nunca sentía ese algo que anhelaba desde joven. Y el mismo 2009, un día le dije a mi esposa y a mi hijo que era hora de vender todo lo que teníamos y regresar al campo para comprar una finca y yo realizar mi sueño. Ellos me dijeron que yo vería
vendí todo, solo dejé el carrito para que mi hijo siguiera yendo a estudiar a la universidad. Ya mi hijo estaba hombre. Y vine y compré esta finca buscando fincas, me di cuenta de esta y vine, tuve el contacto de la dueña y era una finca, no tenía nada, ni una casa vieja cayéndose a pedazos. Yo hice lo mismo que los testaferros de la guerrilla o los dueños de las haciendas. Tumbé la casa, dejé lo poquito que se podía recuperar y hice esta casa que ustedes ven ahora, pero la hice con muchos cuartos, muchos baños, como yo quería, para que mis trabajadores no tengan que ir a hacer sus necesidades al monte, ni a bañarse a una quebrada, ni nada. La ilusión de yo tener una finca es mostrarle a los demás dueños de finca, no solo de las haciendas, sino de las otras fincas pequeñas que se volvieron lo mismo que los de las haciendas. No valoran el ser humano, no les importa sino el dinero. Y yo quería mostrarles que por dignidad del ser humano y por la única forma de recuperar el relevo generacional era mostrarle a ellos que se puede vivir dándole al trabajador la alimentación igual que a mi hijo, la dormida en camas dignas igual que mi hijo, el mejor salario posible dentro de nuestras capacidades y lo más importante, valorado como ser humano y no como un robot de producción como fui yo. Yo ya era más feliz que un piojo en la corona de un peludo porque había alcanzado ese algo que había creído imposible. Pero en el 2013, que coseché las primeras arrobas de café, las llevé al mercado y la Federación Nacional de Cafeteros, que es un tentáculo corrupto del gobierno, me pagaron el café a la mitad de lo que cuesta producirlo. Regresé a la finca con lágrimas en los ojos, llorando, y le dije a mi vieja y a mi hijo que tal vez iba a tener que regresar a otras actividades porque nadie puede vivir vendiendo un producto el más apetecido del mundo y que lo paguen a la mitad de lo que vale producir. Mi hijo ya se las cogió en el aire y me dijo que él jamás me iba a permitir regresar a elaborar ese veneno y mucho menos a poner mi vida en peligro como antes. Fue donde me dijo que me iba a enseñar a producir el mejor café de la región para que yo pudiera continuar con mi proyecto. Aunque desconfiaba de lo que él me decía, empecé a hacer lo que él me decía. Y a los pocos meses hubo un concurso en Armenia donde yo fui a participar y en medio de muchos campesinos productores de café logré ocupar el segundo lugar en calidad. Como parte del premio me dieron venderlo exclusivamente a la tienda que les dije ahora que hay en el centro del Parque Buenavista, una cafetería que tiene unas carpas blancas. Eso no era suficiente porque el pueblo es muy pobre, la gente es muy pobre, el pueblo es muy pequeño, no era lo que yo esperaba. Pero esa cafetería fue la vitrina para que mucha gente empezara a tomarse en un café que no es amargo, que no es fuerte, y ya la gente empezó a venir solo a tomar café a esa cafetería. Eso el día domingo no encuentra uno donde sentarse. Pero esa cafetería fue la vitrina para que otras empezaran a solicitar mi café. Ahora tenemos 7 cafeterías que consumen mi café. Entonces mi hijo me empezó a enseñar cómo producir el café. Primero producimos el lavado clásico. Después me enseñó ya a producir el enmielado, el natural, el fermentación en maceración carbónica, fermentación láctica
era una maravilla porque me di cuenta de que uno podía hacer lo mismo que se hace, por ejemplo, con la carne. La carne es una sola, pero usted la puede comer frita, usted la puede comer sudada, usted la puede comer asada, usted la puede comer en albóndiga, otro lo puede comer en chorizo, en lo que sea. Y todas saben diferentes, pero es la misma carne. Perdone, y eso todo pues, lo desarrolla su hijo, eso se lo enseñó su hijo. Vamos a hacer el café de diferentes maneras, pero ¿qué estudios hizo su hijo? En ese momento era biólogo. Hace poco terminó. Hace poco terminó un doctorado en biología. Entonces empezó a hacerme caer en cuenta de todo eso. Y yo empecé a hacer lo que él me decía. Incluso se fue a hacer su doctorado a Chile y desde allá me mandaba folletos orientándome sobre eso. Y yo iba, mi tour iba ascenso maravilloso. En el 2020 llegó la bendita pandemia y mi hijo me cerró todas las páginas desde Chile. Él estaba haciendo el doctorado en Chile, en Valdivia, y mi tío se murió. Hace un año que él vino, terminó su doctorado. Él se fue en el 16 y estuvo hasta el 21 allá, y volvió y me abrió todas las páginas. Y vaya sorpresa que abrió las páginas hoy, y al otro día la gente estaba llamando para venir. Y volvimos a remontar. Es, mejor dicho, traté de resumir un poco, porque si cuento todo en detalles... Pero tiene usted una vida, vamos, casi de película, ¿eh? Para escribir un libro, ¿eh? Usted no se imagina cuántas personas me han propuesto lo que yo quiera, escribir un libro, hacer un documental, una película. Incluso si hablan con Mariana o mi hijo, están esperando en Alemania y en Australia que haya un poco de café para venir a hacer un documental acá respecto a lo que yo cuento, pero que lo cuente más detalladamente. Pues sí que lo tiene que difundir usted, ¿eh? Porque esos conocimientos y todas esas vivencias, tal como está todo, sirve mucho, difundir eso es más peligroso. No, a estas A ver, alturas. por eso mi hijo me dice que no puedo pronunciar ni un nombre, ni un sitio, ni una fecha, nada de eso, porque sí, aún así, uno hablar de un político, cuando uno dice eso, pues todo el mundo sabe que fue Uribe. Entonces son cosas que quizás, pero bueno, uno no debe dejar de sacar la carne al sol por miedo a los gallinazos. Alguien en la vida tiene que empezar a contar Y ser valiente, sí. la historia desconocida de Colombia. Porque es que aquí se cuenta Colombia. ¿Por qué? Porque es que en el mundo entero todo el mundo dice, ir a Colombia, qué rico, pero no. Colombia, coca, marihuana, sí, narcotraficantes, guerrillas, secuestro, todo. Sí. Pero no se imaginan lo que es en sí Colombia. Yeah. Es que la mala fama la creó un solo personaje, Pablo Escobar. Estaba detrás de toda esta droga que usted decía antes, ¿no? En ese momento, Era la cabeza era Pablo Escobar en ese momento, ¿eh? No, en esa época de... Habían varios, solo que era como el más representativo. Vale. Pero en ese tiempo estaban los Orejuela, estaban los Ochoa, Sí, los Ochoa, ¿no? estaba el mexicano, estaban, ¿no? Sí. Un poco de duros de la coca, Yeah. que se fueron matando casi entre ellos Sí, mismos. entre ellos. Entonces, ahí en eso me obvié, porque llegamos a un punto donde no teníamos a quién vender esos cafés. Entonces decidimos crear el tour y no sabíamos cómo.
Fuimos a hacer muchos tours y nos dimos cuenta del engaño, de la mentira, de la falsedad de la gente que crea cosas falsas para engañar al turista, empezando por el Parque Nacional de la Cultura Cafetera, Sí. que lo principal es un centro de atracciones mecánicas y un show que no tiene nada que ver con café. Entonces vinimos desilusionados y mi hijo me dijo, papá, ¿y por qué no se atreve a crear un tour contando su propia historia, que el mundo se dé cuenta por qué el campesino tuvo que llegar a los cultivos de marihuana, cómo saltaron a la coca, que no es que el campesino le guste eso, sino que la injusticia de los gobiernos y de los ricos adinerados los arrastraron a ese infierno, empujados por la violencia. Pero que el mundo se dé cuenta de la realidad de lo que es un campesino en Colombia. Y no soy solo yo, somos miles que nos tocó vivir este infierno. Incluso hay gente que vivió cosas peores. Entonces decidimos hacerlo. Al comienzo fuimos engañados por un chico de Bogotá y morimos turísticamente cuando me di cuenta que ese señor estaba cobrando 3 veces más por el tour y a mí me daba la mitad de una parte. Casi estreno mi machete con él. Pero mi tour se murió. Llegaron un par de chicos a hacer el tour por recomendación de otros que habían venido. Eran unos chicos del País Vasco. Hicieron el tour y ellos lloraban escuchando mis historias. Yo las contaba más detalladamente y contaba cosas más fuertes que hoy en día no las cuento para no provocar a veces muchas lágrimas. Entonces ellos se enamoraron y decían que esto no era un tour, que esto era un proyecto social y tenía que tener apoyo, que me iban a crear las páginas que yo necesitaba para que el mundo conociera esto. Yo no sé manejar un celular sino para llamar y contestar. Y empezaron a crearme la primera página que yo no era capaz de pronunciar. Me crearon a TripAdvisor. Yo no era capaz en esa época de pronunciar esa palabra. Y vaya que me creó esa página y empezó a venir gente de todas partes del mundo. De donde ustedes se imaginen, aquí ha habido gente. Chinos, coreanos, japoneses, Taiwán, de la India, de Sudáfrica, de Mongolia, de Australia, de donde ustedes se imaginen. ¿Cómo hace el tour con la gente que no habla español? Un argentino me creó una página que se llama Workaway, donde nosotros por medio de esa página conseguimos un voluntario para traducir. Nosotros le damos comida, dormida y bueno, lo que necesita todo, y le damos 15 días de estadía en la finca y ellos son los encargados de traducir a inglés. Qué bueno. Entonces, el apoyo que hemos tenido de la gente es maravilloso, no de solo Colombia, del mundo entero. Entonces, jóvenes, aquí termina como esta partecita de la historia. Vamos al comienzo de la finca, a la entrada, donde empezamos a ver lo que es una verdadera finca de la cultura cafetera, que no es un monocultivo como esa que vemos allá, sino un multicultivo como lo hacían los abuelos, donde hacen la finca más autosostenible. Entonces vamos a la entrada de la finca. Ese árbol puede ser el abuelo de todos los árboles aguacates de la región. Ese y aquel son los únicos 2 frutales que quedaron de lo que había cuando compré la finca. Chachafruto es una de las frutas más nutritivas de Colombia, que dicen los científicos que es superior a la guayaba, a la lenteja, al frijol. Es maravilloso. Este es un guayabo exótico, se llama guayaba arazá. Produce solo en verano, por el verano empezó a florecer.
Pero un jugo de esta guayaba queda como un yogur hecho con leche. Pero comerla cruda, eso es imposible. Eso hace reír un caballo porque eso es más ácida que el limón. Aquí le hemos recolectado mucho café maduro. Tiene otros próximos a madurar, otros también más próximos, en diferentes tamaños. Aquí vemos estos, unos de mayor a menor. Estos florecieron la semana pasada. Estos van a florecer dentro de 15 días. Por ejemplo, este no se debiera recoger porque no tiene la maduración perfecta. Ahí se echa una parte, ese café, y cuando este café se echa aquí, mire lo que hace. Flota, ¿eh? Y luego se hunde, se llena de agua. Todo flota. Es que a veces Entonces, parecía que veía ese cosas. no flota porque es diferente. Este es un café muy malo que nosotros llamamos pasilla. Vale. Ese lo- Seleccionáis, lo El que seleccionáis. flota no es bueno. No, ese es malo, por eso lo sacamos aparte. Ahí es la primer selección que hacemos al café. El que queda en el fondo viene a esta mesa, donde aquí mi esposa ahora sigue la selección, donde vea cómo tiene que quedar el café para primera calidad, donde solo este café pasa a ser primera calidad. Este ya entró el insecto allá, este grano jamás va a ser primera calidad ya. Ahí se ve el rotico por donde entra. Pero con un gusanito. Es un cucarroncito chiquitico. Estos son los dos cafés más exóticos que se venden, el carbónico y el láctico. Esta palanca prende un ciclón que absorbe el aire de ese espacio caliente y lo saca por esa manguera de afuera. Este café aquí se llama café pergamino. Aquí se llama almendra en verde, ya limpio. Aquí termina nuestro tour. Espero que les haya gustado, que hayan obtenido lo que venían buscando de nuestro café, de nuestra cultura y de lo que en sí es un campesino en Colombia.